Escritor, poeta, coleccionista, juez, doctor en Derecho, magistrado, una personalidad polifacética, un hombre renacentista. Recientemente ha recibido el premio de poesía Rubén Darío por su último libro, Tentativas de escapismo, y por toda su trayectoria poética. Tras su paso por algunas de las ferias del libro más importantes del mundo, tenemos la suerte de poder conversar hoy con el escritor Jesús María Gómez y Flores. Bueno, pues buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Gómez y Flores. Cada día que habíamos podido coincidir contigo y vernos después de estos últimos meses que han sido para ti tan ajetreados, con tantas promociones de tu obra poética, a partir del premio que te han dado por tu último libro, Tentativas de escapismo, que me recomendaría, de que hablaremos luego, y qué alegría que nos hayamos podido compartir. Una gran satisfacción para mí es, efectivamente, y como bien has dicho, unos meses de bastante ajetreo, ¿cierto? Bueno, como decíamos, has recibido el premio Rubén Darío por Tentativas de escapismo, que reconocía no solo ese libro, sino también toda tu trayectoria poética, tu vasta trayectoria poética, una trayectoria poética que iniciaste relativamente joven, o bastante joven, con apenas 18 años. ¿Cómo es posible que desde tan joven tuvieras la llamada de la poesía? Bueno, un poco influye todos. Ya podéis imaginar que durante la época de la adolescencia, el descubrimiento de nuevas cosas, de cómo vas entrando en la vida, y sobre todo también desde el punto de vista de la lectura. La lectura es un elemento importante y yo siempre me gustó mucho la literatura, las letras, y de hecho me fui por una carrera de letras, obviamente, y en este caso la literatura, el estudiarla, el aprender, el leer, pues me terminó llevando hacia ese campo. Pero ¿cuál fue tu recuerdo de aquellas épocas en las que empezaste a adentrarte por primera vez? Pues yo recuerdo dos épocas buenas. En primer lugar, cuando yo estaba en bachillerato COU de hace ya muchos años, que estudiabas a los autores de la generación del 27, a Antonio Machado. También empezabas a tontear con las chicas, te gustaban los poemas de amor y todo eso un poco, pero luego después, cuando ya empecé la carrera, ciertamente empecé a relacionarme con un ambiente y con una gente que también tenían las mismas inquietudes, que también se dedicaban a escribir, y empezó a surgir una serie de proyectos comunes que nos impulsaron a todos, como fue en aquella época la revista literaria Open Logar y el círculo de autores que surgieron en torno a ese grupo, tanto del ámbito de la Facultad de Derecho en la que yo estudiaba, como también del ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, de Filología, que en aquella época era absolutamente pues el impulso y el motor de lo que era el movimiento cultural de Cáceres, con gente que luego después pues está ahora mismo en la vanguardia de la literatura española, y que surgieron al amparo de profesores como Senabre, Rozas, gente que había, que de los que todos hemos aprendido, porque tanto leyéndolos a ellos como leyendo a sus mentores, pues te ha servido un poco también para darte ese impulso, aunque no sea yo propiamente un estudiante de esa facultad, sino que fui de otra, aunque luego después he querido estudiar filología y ahí ando con la UNED a ver si algún año lo puedo acabar. Es curioso. Es verdad que esa época de la Facultad de Filosofía y Letras, como decías, con Juan Manuel Rozas, con Senabre, había un grupo de profesores que realmente revolucionaron y han dejado un pozo sobre toda una generación de escritores cacereños muy importante. Hace poco, cuando hicimos la entrevista con Ada Sana, ella nos hablaba de la importancia que tuvo aquello y del papel que jugaron la formación de tanta gente dentro de la literatura y de la poesía, fundamentalmente cacereña y extremeña. Sí, es indudable, hay que reconocerlo, porque esos estudiantes que estudiaron precisamente con estos profesores, pues son unos privilegiados, porque realmente no solo aprendieron y pudieron conocer
de primera mano a personas y a un bagaje cultural que es irrepetible, sino que además luego es que además lo absorbieron y lo absorbieron de tal forma que han llegado a niveles impresionantes. Ahí tenemos a gente como Diego Doncel, como la propia Ada Salas, con la que compartí, yo me acuerdo, en el año 1985 en el famoso certamen poético Residencia de la Residencia Universitaria de San José, que coincidimos ella y yo en ese premio de ese año. Y gente, vamos, absolutamente increíble, Basilio Sánchez, Santos Domínguez, que luego además también tuvieron esa coordinación a través de lo que era en aquella época el aula de la institución cultural brocense, que coordinaba Ángel Sánchez Pascual, otro premio Adonais, y que entre todos ellos, pues ahí se formó un grupo y una vanguardia literaria que en Cáceres ha dejado marca, y realmente ahí tenemos a mi querido amigo José Luis Bernal, que luego hay muchos que han quedado en la facultad, como tienes a Miguel Ángel Lama, a José Luis Bernal, bueno, gente espectacular y que siguen ahí creando y dando esa enseñanza a los nuevos estudiantes, que ojalá pues sigan cogiendo esa savia porque no se apague. Como una fuente que ha dado una cantidad de agua y ha dado una cantidad de frutos. Sí, sí, sí. Es muy curioso, ¿verdad? Tú naciste en la Plaza de la Concepción, estuviste en la Plaza de la Concepción, tu padre era funcionario de correo, tu madre era modista, aunque luego ya pasa a ser ama de casa. ¿Cómo eras tú de adolescente? Yo te veo ahora como una persona tremendamente polifacética, pero ¿cómo te recuerdas tú de adolescente? Uf, sí, un enreda, pero sobre todo una persona tampoco tenía una gran actividad. Quizás cuando empezaba, durante la época del colegio, estudié en el colegio de San Antonio de Padua, que quedaba muy cerquita de mi casa. Y bueno, aquellos años pues fueron años de aprendizaje, de estudiante. Quizás yo me pude independizar, por así decirlo, más y ser más como persona después de salir de mis años escolares en el colegio. Yo me veo mucho más a mi época de la universidad. Ahí es cuando realmente yo empiezo a moverme por mí mismo y a encontrar ese mundo. Quizás, bueno, en los últimos años un poco más, pero no es trascendente para todas estas actividades posteriores. Mi época adolescente es una época de estudios, de sí, de tener que estar buscando mis notas y el día a día, pero sobre todo yo creo que yo empiezo más a partir de que empiezo la universidad. Muy pronto empiezas en la universidad, acabas la carrera de Derecho y te enfrentas a una de las oposiciones más duras que hay, que se pueden enfrentar a cualquier estudiante que quiera hacer una oposición, ¿no? Abogado del Estado, notario y judicatura. Y te presentas a una oposición que, si no recuerdo mal, ronda los 350 temas y apruebas siendo muy joven, siendo uno de los jueces más jóvenes que han aprobado esa oposición. Pero los había más jóvenes. Yo ya lo intenté en 2 ocasiones, tuve suerte a la segunda. En esa época, ciertamente, también la suerte influye mucho en todo eso. Tuve que estudiar unos años, nunca renuncié a seguir manteniendo una cierta actividad, porque lo de enclaustrarse con la oposición es horroroso. De hecho, me colegié de letrado, primero por intentar tener un poco de contacto con el mundo jurídico, porque terminas saliendo de la universidad sin demasiada idea de lo que es en sí mismo en la materia práctica. Y de hecho yo no la he podido entrar propiamente hasta que no terminé de aprobar las oposiciones y ya empecé a moverme propiamente. Pero bueno, yo quise empezar un poco con esa chispa a través de colegiarme de letrado. Y de hecho estuve trabajando 1 año o 2 con el turno de oficio y bueno, teniendo contacto con procuradores, con compañeros abogados, con jueces que no han sido mis compañeros, después también, curiosamente. Y bueno, esa época la recuerdo con cariño, pero la recuerdo también con sacrificio, porque
Tuve ahí un pequeño problema al principio y luego después retomé en la oposición y bueno, tuve suerte y sí, lo conseguí en el año 1990. Final. Ya ha llovido. Pero me sorprende tu capacidad tu inquietud por seguir avanzando, por no quedarte estancado. Vamos, tu trayectoria no es de... Pero tú sigues, no solamente después, sino que luego, posteriormente, no sé si primero te doctoras o luego eres magistrado, que es como ya un escalafón superior. Bueno, magistrado es una cuestión De tiempo. de tiempo, no es, salvo que te hagas magistrado especialista y tengas que hacer otra oposición que existe para conseguir una especialidad, en mi caso es el tiempo que estás de destino en un primer órgano que tiene categoría de juez, en mi caso fue Plasencia, en aquella época era categoría de juez, ahora ya es categoría de magistrado también, y luego tienes un ascenso a los un determinado número de años, y el ascenso, pues, en mi época tuve la oportunidad de irme por ascenso, porque eso era forzoso, y me tocó en la ciudad de Manresa, en la provincia de Barcelona, donde estuve, pues, cerca de 2 años allí, para luego ya podías tener libertad para poder pedir traslado en los concursos ordinarios, puedes pedir traslado y ya si tienes la posibilidad de irte a otro sitio, nosotros obviamente nos queríamos venir aquí a Extremadura porque para estar cerca de la familia y porque era nuestra tierra, lógicamente, pero no tuvimos suerte así de primero y nos tuvimos que pasar algunos años por las tierras andaluzas. Eso, dentro de que tu creación literaria siempre ha sido muy prolífica, eso puede ser ese periodo de 10 años que hay como un vacío en tus publicaciones donde no estás y donde Sí. hasta que no vuelves a Extremadura no vuelves a publicar. Sí, es cierto. Es así, o Sí. sea, es esa época. Sí. En el año 1988 publiqué un libro que además le tengo cariño porque es un libro que es inencontrable, se titula Autoconfesiones, y lo publicó, que en paz descanse, Julián Rodríguez, que quiso crear una editorial, luego creó Periférica, que bueno, ha sido, vemos a dónde llegaron, pero empezó aquí creando una editorial que se llamaba La Hidra Ediciones, y solo publicó ese libro, el mío, Autoconfesiones, y se presentó en el año 1988. Y después de ese libro, efectivamente, hay un enorme vacío. Aunque hay ahí algunos premios y algunas cosas en el medio, no se publicaron. Y hay un vacío hasta prácticamente el año 2004, 2002, 2004, en que volvemos y la Diputación de Badajoz, que me publica la primera versión del Tacto de lo Efímero, que fue en el año 2004, si mal no recuerdo. Ya había vuelto a Extremadura. Pero todos esos años, aunque hubo creación aparte, pues ahí sí que hubo una cierta diáspora, por así decirlo. La relación entre el derecho y las letras, ¿no? Volviendo un poco, me llamaba la atención hace no mucho tiempo que escuchaba el discurso de agradecimiento de Carlos Alsina, el periodista, donde decía que cuando él estaba en COU le habían hecho un análisis para ver hacia dónde tenía que dirigirse, hacia dónde tenía que estudiar, un análisis un poco de sus conocimientos, y le decían, a ver, tú te interesa mucho la actualidad, te interesan mucho las letras, te interesa mucho saber qué sucede en el mundo. Yo creo que está claro que tu vocación es la del mundo judicial, y claro, es decir, pero bueno, sí, es muy evidente que quiero. Entonces, tu relación entre el derecho y la literatura viene más allá, sobre todo, del conocimiento de que, bueno, entre los dos casos es verdad que se está manejando el lenguaje. Él dice, no hay un solo día que leer una sentencia judicial. Es verdad que en los dos casos se maneja el lenguaje, pero tu conocimiento, tu contacto viene más con esa relación con otros estudiantes de otras carreras, ¿no? Sí. Bueno, yo realmente cuando empecé la carrera lo tenía bastante claro en principio. Lo que no tenía claro era lo que iba a hacer después. Eso fue una cosa que poco a poco, porque yo ni por asomo tenía pensado meterme en esta historia y llevo ya 30 y tantos años. Pero realmente la idea pues era esa. Lo que pasa es que, si te fijas, hay muchos compañeros que están recurriendo a la literatura también. Yo tengo muchos compañeros
y te diré algunos incluso que escriben y que además creo que buscan algo parecido a lo que me pasa a mí en este caso, que es un deseo quizás de oxigenar tu propia manera de funcionar y tu vida y ese en responsabilidad tan enorme que en algunas ocasiones necesita un refresco y una manera de escapar de las tentativas de escapismo que dice mi libro. Pues en ese sentido sí, porque ahí tienes a mi compañero Mariano Mecerreyes del Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, que es un magnífico escritor y un magnífico novelista. Tienes aquí al mismo García Calderón, que está en Granada, que es fiscal y que escribe estupendamente. Profesor Basilio Sánchez. Basilio Sánchez, que es médico. O tienes también a mi querido amigo Raimundo Prado, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso de Cáceres y que dentro de 2 semanas va a presentar un libro que se titula Soliloquio de la Pantera de poesía, que lo ha editado la Asociación Cultural Normanova. O sea que, ¿por qué escriben los juristas? Pues porque también les gusta y porque salen adelante. Yo creo que en Tentativas de Escapismo estás continuamente dando la vuelta a la idea de que la poesía es tal vez la manera de salvarnos de un mundo que a veces es terrible, ¿no? Y que por tu profesión también conoces bien. El otro día precisamente también hablábamos con Luis Landero sobre el poder del arte, ¿no? Como una fuerza de salvación. ¿Qué buscas tú, Jesús, en la poesía? Bueno. Depende. En principio es cierto que ese libro está planteado desde una óptica de resiliencia, de idea de que la poesía sirva como elemento de sanación. Y efectivamente, después de haber leído Las erratas de la existencia, que es mi libro anterior, que es un libro en el que hablo mucho de cosas judiciales ahí en ese libro, no tanto de cosas judiciales como de lo que es esa angustia que supone el tener que decidir y el tener que tomar a lo mejor una opción u otra. Pero las tentativas quizás tienden más a decir, bueno, estoy viviendo en una situación en la que la palabra me sana, en la que encuentro una salida a través precisamente de mi escritura y a través precisamente de que la escritura me permite contemplar el mundo con otros ojos, contemplar la realidad desde otro punto de vista. Y esa manera de contemplar la realidad, si además la puedes conseguir escribir y la escribes de una manera que sea bella, la diferencia entre lo que es el lenguaje normal y el lenguaje poético o el lenguaje literario, pues creo que habremos conseguido ese objetivo. Mirar la realidad desde un punto de vista distinto y que ese punto de vista se te satisfaga y al mismo tiempo lo sueltes hacia la gente, hacia el público y deje de ser tuyo. Porque a partir del momento que tú publicas, que tú escribes una cosa, ya deja de ser tuyo porque es del lector también. Podemos decir que es una base de salvación para ti, pero tú también escribes o esa base de salvación también puede salvar a otras personas. Porque tú cuando estás escribiendo estás pensando en ese lector o estás pensando simplemente entre comillas, en tu propia salvación. Bueno, depende. Hay gente que escribe para sí mismo, pero yo realmente cuando estoy escribiendo y además últimamente con más motivos sí que pienso en el destinatario, el receptor. Creo que la comunicación es un acto doble. Estamos hablando de que la poesía, la literatura en general, es un acto de comunicación. Y la comunicación requiere un emisor y un receptor. Si piensas y no concibes la existencia de ese receptor, lo que estás haciendo no tiene mucho sentido. Y yo creo que sí debe pensarse en ello. Es imprescindible. Cuando regresaste de este periplo que nos has contado que estuviste en Manresa, entre otras cosas te reivindicaste con un libro que se llamaba Mi Otro Yo. ¿Ese Mi Otro Yo era una manera de decir, reivindicar ese yo tuyo poético? No, ese libro, El Otro Yo, que es un libro publicado por la colección Abecedario en la Diputación de Cáceres, es un libro muy diferente. Es un libro que no tiene nada que ver con mi trayectoria poética en el sentido propiamente dicho. Es una especie de libro extraño, un libro que no es encajable. De hecho, en mi antología esta que he publicado ahora
a medida de mis contradicciones, es un libro que no se ha incluido. Algunos poemas se han metido al final, pero no está incluido el libro en su totalidad. Ese libro se escribió en el año, creo que fue el 2005, creo que fue cuando se publicó, y es un libro anárquico, es una cosa extraña dentro de lo que es, pero sí que hablaba de que todos tenemos un trasfondo, y ese otro trasfondo nos hace algunas veces ser de manera diferente a como somos. Y esa es la idea del otro yo, ¿no? El otro yo, que es el que dice en el libro, el que luego enciende la llave del gas, y el que es como tu contrario, lo de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, una cosa parecida, es lo que viene a significar esa... No era tu otro yo en cuanto a decir, yo tengo mi trayectoria como juez, pero también tengo el otro yo que es mi trayectoria, que también me gustaría preguntarte con cuál es más tu yo, quién eres tú más, el juez, el padre, el compañero, el poeta, el narrador. Pues mira, esa pregunta que me estás haciendo la responde en cierto modo, quizás no tanto el libro del otro yo, cuanto este de las erratas de la asistencia. Ahí sí que se ve la dicotomía que estás planteando. ¿Y quién gana esa dicotomía? No lo sé, pero porque la mejor idea para que el ser interior se sienta bien y es el equilibrio, la idea del equilibrio. Pero el equilibrio es muy complicado. Estamos hablando de la balanza de la justicia con los ojos tapados, pero que no es así. Y quizá gane el escritor sobre el jurista en este caso. Yo no se me olvidará nunca cuando me fui, que me dieron el destino de Manresa, estuve unos cuantos de años allí en Plasencia, muy bien, bueno, siempre guardo un recuerdo súper cariñoso de esa ciudad y de la gente que estaba allí. Y bueno, también me acuerdo que di un recital con otra persona, con un abogado que también le escribía poesía, y hicimos un recital poético, y me acuerdo que no sé qué periódico fue, El Hoyo de Extremadura, cualquiera, lo mismo me da, me sacaron una columna, pues el tal se escribe, va a dar un recital, no sé qué, y me acuerdo que le puse y le dije, me quiero despedir de aquí, y dice, no como juez, sino como poeta. Y quizá en cierto modo por esa tontería de lo de la escritura, que bueno, no, de Plasencia, es que, vale, de Plasencia. Pues de Plasencia, me acuerdo que venía en la noticia y venía diciendo eso. Pero después ya me fui aquí y ya perdí un poco pues luego los 4 años casi que estuve en Huelva, pues ya la desconexión casi fue muy grande. Analizando tu biografía, eres una persona realmente sorprendente. No sé cómo te da tiempo. No para tanto. Poeta, narrador, coleccionista, tienes una faceta de coleccionista muy acusada, director, que me imagino que viene también del amor que te inculcaría tu padre por la simetría. Director de la Asociación Cultural del Ateneo de Cáceres, ya Astín. Bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, pero lo hiciste. Eso fue una cosa. Fundaste también la Asociación Nova, la revista Normania, el Aula de la Palabra, la diriges, las jornadas góticas, que a mí me encanta. Ahora vamos a hacer la 9ª edición, estamos ya preparando la 9ª edición, ya llevamos 9 años. De la jornada gótica. A ver ese año qué hacemos. Ahora vamos a hablar de eso. También una importante implicación con todo lo que tiene que ver con la Semana Santa cacereña, por la montaña. Sí. En fin, hay personas que pasan por la vida sin que se note, y hay otras personas que para quien les parece que la vida se le queda corta. Bueno, no, que va, para nada, para nada. Además ya a la edad que va teniendo uno, parece que nos van quedando menos capítulos para ir haciendo cosas, pero no porque no tenga marcha, porque la sigue teniendo una marcha considerable. Yo no me retracto. Y de hecho estamos ya preparando actividades para el semestre que viene ahora después. ¿Por qué tanto cosas? Bueno, es cierto que hay cosas que me gustan y porque a lo mejor hay gente que se dedica a otras actividades. A mí hay gente que me ha dicho, joder, ¿cómo tienes tiempo para hacer tanto? Pues porque no hago otras cosas y me dedico a esas. A lo mejor tenía que hacer más deporte, que es una cosa muy sana y que me vendría muy bien.
pero a lo mejor no hago deporte y me dedico a lo mejor a preparar, a contactar con gente para montar el aula de la palabra, o a preparar una exposición filatélica o cualquier cosa de esa. Pero hay personas que se dedican a una actividad y otras a otra, es lo que en el fondo hacemos, no es que tenga menos tiempo o más unos u otros, simplemente es la diversificación de... ¿Y a cuál de estas actividades le tienes más cariño? Esto no es fácil de decir, pero ¿con cuál dices tú, oye, estoy especialmente orgulloso de esto? Hay algunas actividades que lo que producen es dolor de cabeza, también te lo puedo decir. Algunas actividades que las que terminas diciendo, y yo lo he dicho muchas veces, termino diciendo, joder, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué me he metido en esta historia? Que esto hay que ver, qué barbaridad. Sí, es cierto, pero bueno, al final sigue, no sé, tiene que tener un día que obviamente pues nos cansemos del todo y lo cerremos. Eso es verdad. Pero bueno, mientras nos guste y saquemos algo positivo, hombre, gusta hacer actividades con gente. El aula es una cosa que produce muchas satisfacciones y las jornadas góticas, bueno, actividades de estas en las que participas con otros compañeros. Ahora, por ejemplo, hemos tenido hace 3 semanas, estuvo aquí la escritora Efi Cubero de Granja de Torrehermosa con un libro magnífico que es Rizoma, y tuvimos la gran suerte de poder contar en la presentación con gente como Basilio Sánchez o como Francisco Caro, que vino de Madrid a presentar el libro como en representación de la editorial. Pues fue una velada extraordinaria y bueno, Y una satisfacción. escuchamos unas palabras y una literatura verdaderamente sensacional después de escucharles. O cuando publicas un libro en la editorial que forma parte de la editorial Normanova y también lo presentas y ves que tiene una acogida del público. Por ejemplo, este año hemos publicado un libro a una escritora de Cáceres que es Pilar Alcántara González, El mapa de mis palabras, las memorias y reflexiones de una maestra poeta, que es un libro que ha tenido un éxito extraordinario. Se presentó aquí en la Feria del Libro y creo que vamos a sacar ya la segunda edición. Aquí también en la Leti el Pincel estuvo estos días atrás. Y bueno, ver a la gente que se reúne en torno a una obra o para comentar cuestiones que tienen su riqueza cultural, pues eso realmente enriquece y satisface. Y te hace desconectar de otras cosas y te oxigena, que eso es muy importante. Yo en tus lecturas, en la lectura de tus libros, también veo una persona viajera. Veo que hay mucho paisaje latino, mucho paisaje de Italia, de Florencia, pero también hay muchos personajes que son extraídos ahí como muchos clásicos del romanticismo. Había una película que se llama Remando al viento y que a mí me gustó mucho cuando la vi de pequeño, igual la veo ahora, ya no me gusta tanto, donde se hablaba de aquel volcán, el Tambora, ¿no? que esparció, entre otras cosas, su ceniza por buena parte de Europa y hizo que el verano fuera un verano extraño y se juntaran en una villa, la villa de Diodati, se juntaran Percy, Mary Shelley, se juntaba Polidori y se juntaba Lord Byron, y que de aquella talentosa reunión pues salieran obras como El vampiro o Frankenstein. Y yo he escuchado muchas referencias tuyas en alguno de tus libros sueltas a ese momento. Y me llamaba la atención porque a mí siempre me produjo muchas... no sé cómo decirte, me encantaba esa historia, ¿no? Y me gusta ver que tú, por ejemplo, también la refieres, ¿no? En algunos de tus libros. Bueno, quizás he estado durante una época obsesionado con esa historia ¿Sí? y con ese tema. Y además te puedo descubrir varias claves importantes. En primer lugar, he ido a todos los sitios en los cuales tuvieron algún tipo de relación estos señores. Sí, bueno, te puedo decir, he estado en Villa Diodati, de hecho en Ginebra, he estado en el castillo de Sillón, donde firma Byron en uno de los muros, de una de las columnas que hay abajo, El prisionero de Chillón, una de sus obras. Estuvimos también en Lerici, en la casa donde estuvieron esperando la Mary Shelley y su amiga Williams, a que llegaran del barco que se habían embarcado y que no llegaron nunca porque murió en el famoso barco Ariel en la bahía de la Especia.
Y estuvimos allí y de hecho saqué mi libro y leí un poema allí de... No lo sabía, En este libro, en la medida de mis contradicciones, en un libro que se llama La complicidad de los amantes, hay un poema que se titula precisamente, que cuenta esa historia. Hay un Villa Diodati y hay también un poema dedicado precisamente a esa. ¿No ves? Mary Shelley y Jane Williams aguardan bajo el pórtico de Villamarni. Y es precisamente eso, Lerici, Italia, julio de 1822. Que es como arranca el libro, si no me equivoco, ¿no? El libro lo arranca así. No arranca así. En este libro hay además, de hecho, la viñeta que aparece en la complicidad de los amantes es una acuarela, un dibujo de plumilla de Villa Diodati, hecho por Deli Cornejo, que es justamente de cuando estuvimos allí en Ginebra y hemos estado en la zona de Inglaterra también, en sitios donde estuvieron estos señores. Y bueno, de hecho, ¿por qué salen las jornadas góticas? Porque en el año 1816, que fue el famoso año sin verano, del que has hablado tú antes, en el año 2006 se cumplieron 200 años de ese verano sin verano, por así decirlo. Y nos acordamos de esa situación y del Frankenstein, del vampiro, y dijimos, ¿y por qué no montamos algún tipo de actividad que recuerde al romanticismo? Que recuerde toda esa literatura que no es necesariamente una literatura de miedo ni una literatura tenebrosa. Hay gente que te dice, la jornada gótica, uy, qué miedo, qué cosa. No, la idea es recuperar ese espíritu que esos clásicos, luego unimos a Bram Stoker y a autores posteriores que han seguido esa línea, y precisamente eso era lo que queríamos recuperar. Y lo cogimos precisamente con esos 200 años de la escritura de Frankenstein. Pues esto no estaba preparado, ¿eh? Porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando he leído algunas de tus obras, Sí. he encontrado muchas referencias sueltas. Sí, las hay. Y cuando lo veía, decía, digo, bueno, de todos modos, tienes mucha creencia en ese tipo de Y un personajes. poeta que sale mucho en mis poemas por ahí es John Keats, Claro, pues que eso sale también. 40 veces. La Dama de Shalott, Bueno, la ya me Beatriz dirás. de Dasche, las leyendas de Becker, Sí. Poe Keats. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues es muy complicado Depende de la porque época. sí, quizá depende un poco. Yo soy una persona que sigo trabajando la lectura y innovo. No me gusta mantener una línea literaria, una línea de escritura que sea lineal. Me gusta ir cambiando. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo también autores colombianos, ya que está en Colombia, pues estoy leyendo algún autor colombiano también. Porque creo que la mejor manera de enriquecerse es tomar un poco de todo. Hombre, todos hemos bebido de las fuentes de los clásicos de la literatura del 27, a mí la literatura de posguerra me gusta también mucho, los autores de los 50, Caballero Bonal, Ángel González, toda esta gente, Francisco Brines, toda esta gente me gusta. Y quizá he entrado más en ellos con más madurez, a ser más mayor. Y a lo mejor otro toque más romántico me ha dado por otra época. Pero quizá también me gusta sus vidas, me gusta de esta gente también me gusta lo que es en sí mismo el contexto y tal. A lo mejor en una sociedad tan tecnificada como la que tenemos ahora, pues hablar de autores de estos parece como que está desubicado, pero yo creo que no. Porque el bagaje ese romántico, el bagaje ese de historia. De hecho, estoy haciendo un libro que saldrá, espero, para el año que viene, que no es poesía, sino que es un ensayo sobre los referentes literarios en la pintura prerrafaelista. Tú has hablado antes de la Dama de Shalott, de Ofelia, de todo un poco, y estoy escribiendo una especie de tratado sobre los cuadros de la época victoriana, pero unido al tema literario. Creo que saldrá para el año que viene y recoge todo eso. La historia del rescate, el papel antiguo, en este caso que también me gusta, pero literario. La verdad es que ahí hay un filón, porque toda la época prerrafaelista y las mismas modelos, ¿no? Las Sí. que participaban y... Que todo yo tiene su he ido historia. a la tumba de toda esta gente, que yo soy un
fiera de los cementerios, que es que vamos, ya es una cosa mala. Y realmente pues, ver a Lisis, a esta, la pelirroja, y cosas de esas, pues esto pues me encanta. También son muchas las referencias musicales que haces en tus libros. Desde Green Day, que puedes tener alguna, de Schumann, pasando por Clara Montes, y sobre todo yo te he visto muchas referencias al jazz, al saxo. ¿La música, en tu caso, complementa la poesía o al revés? Sí, hay un poema ahí en las tentativas de escapismo. El otro día me lo preguntaban en alguna de las presentaciones que he hecho, no me acuerdo cuál ha sido, creo que fue Trujillo estos días atrás, me preguntaban que qué influencia tenía la poesía en la música, y hay un poema ahí que se titula Cuartilla Infinita, que lleva además una ilustración muy, muy chula de la de Deli que ha hecho para este libro, y en el que habla de que la música es la aliada en esta tarea de la escritura. Precisamente es algo complementario, es imprescindible. Y es cierto que la música empieza, puedes escuchar de todo, pero quizás para escribir necesitas un tipo de música que te relaje en cierto modo. Y en ese punto de vista el jazz o la música clásica, depende de cómo te dé un poco el contexto, son muy necesarias en ese caso, y yo las tengo de referencia. Has recibido ahora el premio Rubén Darío, que bueno, yo creo que ha supuesto para ti, no sé, ¿acaso estos premios? Es un premio interno de la editorial Sial Pigmalión, que llevo yo ya publicado 3 libros con ellos. Y bueno, en principio pues yo no tenía ni idea de ellos. Reconocen libros y trayectorias literarias que consideran pues puede ser relevante en este caso. Yo cuando les remití el manuscrito de Tentativas de Escapismo, pues lo han leído, y el jurado este que tienen, y pues les ha parecido que podía ser un libro merecedor de ese reconocimiento. Y bueno, pues lleva ese marchamo este libro. Para mí es una satisfacción porque sobre todo contribuye más que a cuestiones crematísticas o a cuestiones de tipo de exaltación literaria, más a la promoción en sí mismo de lo que es el libro, y a través de ese libro del resto de las publicaciones. Ahora cuando yo estaba en Colombia, pues ese libro ha ido con los otros detrás. Dentro, como prácticamente casi la obra está en la editorial, pues arrastra un poco uno al otro, y eso es una... Eso es una experiencia y una absoluta suerte, ¿no? Has estado en la Feria del Libro de Bogotá. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Colombia, cómo han sido estos días que has estado allí, y luego me vas a hablar también de tus pasos para localizar a lo que puede quedar ahí de García Márquez. Pues sí, un poco esas dos. Pues yo te puedo contar, bueno, lo de Colombia ha sido una experiencia extraordinaria, realmente. Siempre se va con un poco de reservas, con un poco así de cierta prevención, porque claro, algo desconocido, nunca ha sido, muchas horas de avión, una sociedad diferente, pero yo me he quedado asombrado de ver a la gente de allí. Súper amable, una receptividad extraordinaria. La Feria del Libro de Bogotá es espectacular. He podido conocer a muchísima gente. Además, esa gente, interés por tu obra, por compartirla, por leerte, y en este caso también por la reciprocidad mía, por también conocer a personas y leerlas también. He tenido la oportunidad de ir a muchos sitios, de ir a universidades, de radios universitarias, de las universidades bogotanas y de los alrededores. También hemos tenido la oportunidad de presentar los libros en sitios muy interesantes, tanto universitarios como también círculos de allí, de lo que es la feria, y después sobre todo que hay una promoción, obviamente, que el libro se conoce, y ahora además con la particularidad de que al año que viene, en el 2025, el país invitado de la Feria del Libro de Bogotá es España, precisamente. Este año ha sido Brasil, y estaba orientado todo un poco hacia la naturaleza.
Obviamente es muy curiosa la ciudad porque subes al Cerro de Monserrate, que es el punto más alto de lo que es lo que domina los cerros que dominan y que rodean la ciudad de Bogotá, que tiene 14 millones de habitantes, y miras hacia un lado y no dejas de ver edificios, rascacielos, casas, es interminable, y luego miras hacia otro y ves selva, ves naturaleza, ves que no muy lejos tiene que estar el Orinoco, el río Magdalena, la selva del Amazonas, y claro, esa mezcla entre naturaleza y urbanismo brutal, pues es algo muy curioso. Y luego ver la gente, las diferentes maneras de ver, de tratarte, los acentos, El uso del castellano. el uso del castellano, muy interesante el uso del castellano, muy interesante, y también el elemento gastronómico, todos los elementos en sí mismos que dominan una sociedad diferente. Las razas, ese mestizaje tan precioso que hay en los países sudamericanos, bueno, a mí me ha parecido súper enriquecedor, de verdad. Y los pasos para buscar a García Márquez, ¿qué me puedes contar? Pues te puedo remitir a mi blog Sí, Escenarios sí lo he visto. en internet. Y te puedo decir que sí, que yo, bueno, hace 2 años cuando estuve estudiando los autores contemporáneos en la UNED, yo estoy haciendo de esa manera filología hispánica. Bueno, estoy en tercero, pero vamos que voy para el rato. Y tengo asignaturas por ahí sueltas. Pues uno de los libros obligatorios que había para leer era Cien años en soledad. Ya lo había leído yo hace muchos años, pero no lo había sacado del jugo que le saqué cuando lo estudié y lo leí en plan bien. Y me quedé nuevamente enamorado de toda la familia Buendía y toda la historia que te cuenta Gabriel García Márquez en este libro. Y me puse a leer enormemente los demás otros libros de él para conocerle mejor. Y cuando he estado aquí, pues obviamente está en todos sitios, porque Gabo está por todos lados. Está en Bogotá y su centro de cultural de Gabo, está en la Universidad de Cartagena de Indias, que estaba allí en la feria, me pusieron las gafas de Gabo, que las tenían de papel, con una mariposa amarilla, muy chulo. Y luego después estuvimos en Zipaquirá, donde estuvo estudiando él en el colegio, en el Liceo de Varones, que se llamaba. Estuvo allí, claro, en un centro cultural, el Centro Gabo. Y bueno, nos recibieron maravillosamente. Estuvimos leyendo poemas. Tanto junto a mí había un montón de autores españoles y colombianos también. Estuvimos compartiendo nuestras obras con la gente de allí, con los clubes de lectura. Nos llevaron a las aulas y a los sitios donde había estado este hombre, y luego después pues estuvimos dando un paseo por la ciudad, que era muy curiosa. Fuimos a la mina de sal de Zipaquirá, la catedral de sal, y luego después yo me escapé al día siguiente a la librería Berlín en Bogotá, que es una librería que tiene 5 pisos y que está llena de libros de viejo, pero a lo bestia. Una cosa, una brutalidad por todos sitios, por el suelo, por las paredes, por las estanterías. Allí aquello es de locos. Para encontrar un libro, pues es una cosa mala. De hecho, Basilio Rodríguez, el editor de Pigmalión, encontró un libro suyo, que ya no lo encontraba por ningún sitio, lo encontró y dijo, hostia, si este es mío, el libro, y lo compró, que es lo bueno. Y yo cogí y pregunté y digo, quiero uno de Gabo bueno, curioso, que sea antiguo. Y me encontraron un 100 años de soledad del año 67, del año de su presentación, la tercera edición, pero es que es curioso porque salió en mayo en la primera edición y este es de septiembre, porque ya en septiembre ya estaba la tercera edición. Y yo pues lo tengo y es un tesoro encontrar un libro de esos y retomar un poco la filosofía de García Márquez, aunque ahora estaba todo lleno, estaba todo lleno en la feria, en el agosto nos vemos el último, ese que ha rescatado los hijos. Las ilustraciones del libro De las tentativas. de expectativas de escapismo las ha hecho como buena parte de tu obra, Deli Cornejo, que es además tu compañera, es tu mujer, a quien por cierto le has dedicado uno de los poemas más bonitos que aparecen en el libro, ¿no?
¿Cómo afrontáis la colaboración juntos? No siempre la imagen que ve el ilustrador es la misma que ve el creador, ¿no? El texto tampoco es fácil. No es fácil explicar un poema cuanto más ilustrado. Tengo mucha suerte, pero también hay que decir las cosas como son. En este libro, Las tentativas de escapismo, he tenido la suerte de que ha preparado 6 ilustraciones en un periodo de tiempo súper breve y además con total libertad, porque mi idea era darle una libertad absoluta, porque ella es muy buena lectora de poesía. Es una lectora de poesía despacio, con tranquilidad. Aquí le he metido un poco de cambio, en el sentido de decir, teníamos que tener el libro en tal fecha y la pobre ha hecho hasta horas extraordinarias para terminarlo. Pero es un libro, las ilustraciones, el autor ahí no ha tenido nada que decir. Totalmente libre. Porque ya cometí el error de, en los arcanos mayores, sí que ahí metí yo un poco de... Dije, tienes que pintar esto. Y eso no es lo mismo. Lo bonito es dejar en libertad al ilustrador. El ilustrador, lo bonito y lo bueno que es que haga su propia interpretación. Porque la poesía tiene, lo bonito que tiene la poesía, y perdóname tantas de repetirlo, es que sugiere, que tiene una enorme capacidad de sugerencia. A lo mejor lo que yo escribo y lo que tú lees no es lo mismo que lo que lee otra persona. Y eso es lo que yo quería que el ilustrador hiciera, en este caso la ilustradora. Y creo que aquí lo ha conseguido. Y está muy logrado. Y podríamos haber hecho más ilustraciones. Hablando del proceso creativo, la escritura en prosa exige mucha disciplina. Tú también, a la hora de escribir poesía, también te planteas el escribir en un momento determinado, o al ser la poesía mucho más pasional, no te da la posibilidad de escribir de otra manera, más anárquica. Bueno, yo escribo anárquicamente, en ese sentido. Ahora llevo una temporada que no tengo mucha claridad de ideas. Tengo un proyecto con mi hija que espero poder llevarlo a cabo en un tiempo razonable, porque ella, como fotógrafa, pues tiene fotografías muy interesantes, y a mí me apetecería hacer un fotolibro a base de poemas breves tipo haikus, para condensar la idea de la fotografía. Y eso es un libro más académico, en el sentido de que te lo tienes que trabajar más cerrado. Pero los libros otros fluyen, a lo mejor escribes un día 3 cosas y luego a la semana que viene no te gustan. Porque yo no tengo disciplina para escribir novelas. Lo he intentado, no creas que no, pero ni tengo tiempo, ni tengo esa disciplina y esa organización que quizá le haga falta al novelista. Y en eso la prosa no la cojo. Sí cojo el ensayo, o puedo coger un trabajo de elaboración de un artículo de algo, pero narración y cuanto a ficción, eso malamente. Es curioso porque en muchos de tus libros se establecen diferentes capítulos donde vas agrupando tus poemas, ¿no? A veces cada capítulo tiene su propia cadencia, su propio ritmo. Por ejemplo, en Tentativas de Capítulo hay 4 capítulos. Sí. ¿Te planteas esa escritura pensando en esos capítulos, o es algo que realizas a posteriori? Va surgiendo. Ese libro surgió completamente, cada capítulo de una manera. Empecé haciendo unos poemas, en poema libre, en poemas sin demasiado rigor, y luego después salió la segunda parte, que va toda en endecasílabos. Estaba estudiando también métrica en ese momento y me dio por hacerlo de esa manera, porque por ahí. Y luego la tercera parte volví otra vez al poema un poco más libre, y en la cuarta me metí con prosa poética. Porque a lo mejor me cogió que estaba leyendo poemas en prosa o algo, y me salió ese tipo de inspiración. Yo no soy, te lo decía antes, no soy lineal. Me sale lo que sale, y creo que eso lo voy a seguir haciendo así porque me gusta. Curioso. Jesús, hay un momento en el que empiezas a sentir, rememorando el título de uno de tus poemas, el peso de la edad. ¿Cómo afrontas el paso de los años? Bueno, ¿qué quieres que te diga? No, es un remedio, no, es una cosa sin remedio. Si veis las cosas que escribo, mis poemas,
El tiempo es un elemento esencial en todos mis libros. Habla del tiempo por todos sitios. Si metes en el buscador tiempo, sale repetido muchísimas veces. Y es porque quizá esa obsesión por la caducidad, por el perdurar, la única manera de perdurar quizás sea las letras, la literatura. A lo mejor dentro de 20 años, a lo mejor uno no está aquí y sin embargo alguien encuentra en la librería Merlín o en un sitio de esto un libro mío y se acuerda. Es un poco la inmortalidad, ¿no? Es la inmortalidad que decía Hermann Hesse en El lobo estepario, que los inmortales te miran desde allá arriba y se ríen, porque tienen esa risa que dicen, anda, mira esta gente todavía ahí, pero nosotros es manera de contemplar y de tomarte las cosas. Y ya estamos terminando, Jesús. Cuando te preguntaba al principio cómo te veías adolescente, me gustaría saber cómo te miraría esa adolescente que eras tú y que cuando descubriera la persona tan polifacética en la que te has convertido, ¿qué pensar? No sé, aquel era una persona temerosa, una persona que tenía muchos... muy retraída en algunos aspectos, era una persona que no tenía las cosas muy claras. Además, siempre los hijos únicos, como es el caso mío, pues tienen un círculo de vida muy sometido a lo que es tu organización en torno a tus padres, en torno a todo esto, y por eso te decía que la libertad sale después, surge después, no porque te hayas liberado de ese círculo al que ahora echo de menos muchísimo, porque mis padres están en todos sitios, siempre los menciono, habrás visto que por todos lados están, pero realmente quizás se sorprendiera esa persona de esa época porque dijera, madre mía, pues, y al mismo tiempo se alegraría, obviamente, porque diría que qué barbaridad, que qué sorpresa de poderse encontrar así, pero también tengo cosas que no me gustan y obviamente pues yo tengo muchas cosas que las quitaría y que las tacharía y las eliminaría. Muchísimas cosas que si volviera a tener otra oportunidad quizá le hiciera de otra manera. Una pregunta que hacemos para terminar, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues estoy haciendo... Tengo el proyecto que he dicho antes de los haikus, que lo quiero hacer, a ver si con algún viaje también y con alguna exposición y lo que estoy preparando la exposición que vamos a hacer aquí en La Lente y el Pincel en el mes de septiembre y octubre con material de mi archivo personal y tanto material filatélico como material documental para recoger un poco la historia de lo que ha sido la ciudad de Cáceres y la Virgen de la Montaña, pero desde una perspectiva histórica, lo que estamos diciendo, una perspectiva que cuente lo que es en sí mismo el paso del tiempo, pero para que también el público que venga a verlo aprenda y conozca y diga, anda, pues no sabía yo este tipo de cosas y las aprenda. Ese también lo quiero preparar. Luego tengo el de los prerrafaelistas, que ando ahí en ello. Estoy haciendo poemas nuevos, pero es un caos total. Ya hasta que los ponga en orden, pues creo que me tiraré bastante tiempo. Y hombre, me gustaría retomar bueno, en la Asociación Urbanova estamos ahí liados también preparando el año, porque va a haber aulas con gente potente, autores muy interesantes, y luego también todo el tema de las jornadas y de todo esto. Vamos a hacer una jornada de literatura infantil y juvenil para el mes de octubre, y bueno, vamos a ver si da un poco de tiempo a poder organizar. Y si tuviera un huequecillo para hacer alguna asignatura de filosofía, pues lo haría, ojalá pudiera, pero con tanto follón va a ser brutal. Este año no he podido hacer ninguna. Una persona inquieta. Bueno, Jesús, ha sido un verdadero placer haber charlado contigo. Igualmente, igualmente. A esa mente tan polifacética que tienes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es un verdadero placer haber estado aquí con vosotros, Antonio, José, Salva. Me habéis invitado, pues para mí es un verdadero honor. Vamos, y yo contaros lo que pueda. ¿Va? Gracias. Charlar con alguien como Jesús es asomarse a una mente privilegiada, a una persona erudita, repleta de anécdotas y de conocimiento, a alguien de quien aprender que se puede tener una impresionante carrera profesional y literaria y a su vez ser la persona más cercana
y amable del mundo.